Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Colina del Cuervo. Un pequeño pueblo, olvidado por el mundo, escondido entre montañas azules y bosques de pino negro, en algún lugar del noreste de Estados Unidos. La niebla descendía cada noche como un manto de silencio. En las sinuosas carreteras, las farolas parecían reacias a brillar, y las viejas casas miraban a los transeúntes a través de las ventanas cerradas, como ojos que habían visto demasiado. Ravenil ya no aparece en ningún mapa moderno. Es un pueblo que los dispositivos GPS se niegan a encontrar, un pueblo cuyos habitantes evitan pronunciar su nombre fuera de sus fronteras. Aquí se llama, la ciudad de los secretos. Los que nacen allí a menudo se quedan allí, no por elección, sino como si la ciudad los retuviera, anclados en su tierra como las raíces nudosas de viejos pinos. Allí, las hojas no caen, susurran. Las miradas se cruzan, luego se evitan. Las heridas del pasado se ocultan cuidadosamente bajo una capa de aparente normalidad, fiestas comunitarias, misas dominicales, sonrisas forzadas. Pero todos saben que bajo la superficie el suelo está agrietado. Esta mañana de otoño, mientras el viento traía el olor de la lluvia y de la madera húmeda, un coche negro caminó lentamente por la avenida principal. Se detuvo frente a la vieja y abandonada escuela Ravenil, un edificio de ladrillo rojo desgastado por el tiempo, cubierto de maleza y recuerdos abandonados. La puerta se abrió. Salió una mujer, alta y erguida, con un largo abrigo marrón. Su cabello negro, recogido en un moño, revelaba un rostro marcado pero hermoso, una mirada a la vez amable y penetrante. Tenía unos 40 años. Pero en sus ojos se podían leer los 22 años de exilio. Su nombre era Claire Whitmore. Una vez, ese nombre resonó por los pasillos de la escuela como un susurro inquietante. Ahora, golpeaba como un duro recordatorio. Algunos creían que estaba muerta. Otros esperaban que nunca regresara. Pero la verdad es que, Ravenil nunca la había olvidado. En el año 2003. Claire tenía entonces 17 años. Vivía sola con su madre, Mary, una ex enfermera consumida por una enfermedad pulmonar, en una pequeña cabaña de madera en el límite del bosque Millerspine. Donde ya nadie se atrevía a ir de noche. Tenía goteras en el techo. Su refrigerador estaba casi vacío. Pero Claire brillaba en la escuela. La mejor de su clase. Una lectora insaciable. Discreta, pero de una inteligencia formidable. Soñaba con la literatura, con las partidas, con la justicia. Luego estaba Nathaniel Brooks. Nathaniel era el único hijo del alcalde, Henry Brooks y el heredero designado de las vastas tierras y negocios de Ravenil. Poseía la elegancia informal propia de los hijos de las dinastías. Tocaba el piano, leía a Nietzsche y amaba las tormentas. Y se había enamorado de Claire. Su amor fue secreto al principio. Cartas escondidas en libros. Cita en la linde del bosque. Luego ya no pudieron esconderse. La ciudad había retumbado. Las madres ricas susurraban que la pequeña Whitmore se imaginaba que era alguien del alcalde. La había citado una vez a su despacho y le había dicho con ojos fríos: hay gente a la que no tocamos. Y niños que no merecemos. Claire había luchado. Había creído en su amor. Hasta que, tarde del 18 de noviembre de 2003, donde Nathaniel no se presentó a la reunión. A la mañana siguiente, lo encontraron muerto, tendido en un campo detrás del gimnasio. Una bala en la espalda. Un revólver cerca, sin huellas dactilares, pero Claire, embarazada de 4 meses, se detuvo inmediatamente. ¿La evidencia? Ningún motivo creíble. Ningún testigo. Solo, rumores. Y en un pueblo como Ravenil, los rumores valen condenas. Durante el juicio, la carta que Nathaniel le había enviado el día antes de su muerte, en el que dijo que quería huir de Ravenil con ella, fue rechazado como prueba, supuestamente no autenticado. La prensa local se volvió loca. El amante vengativo. El niño maldito. Su abogado de oficio hizo poco. Fue juzgada, difamada y humillada. Pero, a falta de pruebas concretas, el juez no pudo condenarla. Declaró el despido. Demasiado tarde. La ciudad ya la había prohibido. Una mañana, encontraron cruces quemadas frente a la cabaña.
Palabras pintadas en las paredes. Asesino de sangre noble. Zorra de ojos dulces. Mary murió unas semanas después. Claire, sola y embarazada, desapareció en la noche, llevándose consigo su vientre redondeado y las cenizas de sus sueños. Ella cambió su nombre, encontró refugio en un pequeño pueblo de Massachusetts, dio a luz a su hijo, Elliot, y juró no hacerlo nunca más. Vuelvas a pronunciar el nombre Ravenel. Pero la historia no había terminado. Ella estaba durmiendo. Y esa mañana de otoño, en el viento frío de su infancia, Claire vino a despertarla. Elliot creció en Boston, en un pequeño y luminoso apartamento de Cambridge Street, entre los libros de su madre, recuerdos silenciosos y silencios significativos. Desde la infancia, había percibido un vacío en su historia. Su madre, Claire, hablaba poco de su pasado y nunca de su padre. Pero Elliot era curioso. Demasiado inteligente para conformarse con medias verdades. Brillante en el instituto, apasionado por la historia, los archivos y las historias olvidadas. Solía decir: si no sabemos de dónde venimos, dejamos que otros decidan quiénes somos. Tiene 17 años. Una noche de invierno, mientras registraba el ático de un viejo edificio donde Claire lo había criado, descubrió una caja de madera polvorienta sellada con una cuerda descolorida. Nunca la había visto antes. La etiqueta simplemente decía: para mi hijo. Cuando esté listo. Con una respiración temblorosa, desató la cuerda. Dentro, cartas amarillentas, algunas mecanografiadas, otras manuscritas. Fotografías con los bordes arrugados, una joven de cabello oscuro, su madre, cuando era más pequeña, en brazos de un niño de mirada tierna. Un niño rubio, con camisa blanca, que lo miraba desde la imagen con una extraña familiaridad. Y por último, uno minero en plata. Sencillo pero elegante. Detrás del medallón, finamente grabado: Nathaniel B. Elliot sintió que el suelo cedía. Corrió a ver a su madre, con la caja aún contra su pecho. Claire estaba en la cocina, preparando té. Al ver la caja, se quedó paralizada. Le temblaban las manos y la taza se hizo añicos en el fregadero. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó con la voz quebrada. Elliot se acercó. No gritó. Susurró, como si temiera herir la verdad. Mamá, ¿quién es Nathaniel Brooks? Guardó silencio un buen rato. Luego se sentó, puso las manos sobre la mesa y dijo, con voz casi apagada: tu padre. Lo contó todo. De un tirón. El amor prohibido. El juicio. La muerte de Nathaniel. El destierro. Ravenel. El silencio forzado. Habló como si se sacara una espina clavada demasiado tiempo. No intentó disculparse ni defenderse. Al final, Elliot lloró. Pero no de tristeza, de determinación. No huiste. Me protegiste. Pero ahora yo te protegeré. No podemos permitir que la verdad quede enterrada. Ni siquiera bajo 20 años de silencio. Unas semanas después, regresaron a Ravenel. El pueblo no había cambiado. Pero el propio Elliot no era un niño frágil, tenía los rasgos de Nathaniel, pero la fuerza de Claire. En su mano sostenía una copia amarillenta el diario de su padre. Este cuaderno, guardado por Junio Keller, la ex mejor amiga de Claire, ahora archivista en una pequeña biblioteca de Men. Lo había escondido todos estos años, por si algún día alguien se atrevía a volver. Y ese día había llegado. La imponente mansión de los Brooks aún dominaba Ravenel, como una fortaleza congelada en el tiempo. Vidrieras antiguas, muebles enormes y el olor a madera pulida que no podía ocultar el moho del tiempo. Margaret Brooks, la viuda del alcalde y matriarca despiadada, abrió la puerta ella misma. Su cabello se había vuelto blanco, sus rasgos más duros, pero nada en sus ojos había cambiado, un orgullo helado, un odio cuidadosamente cultivado. Al ver a Claire en la escalera de entrada, Margaret entrecerró los ojos. Deberías haberte quedado muerto por nosotros, dijo, sin siquiera saludarme. Claire no parpadeó. Esta vez no bajó la mirada. Y tú, debiste amar a tu hijo más que a tu nombre. Margaret dio un paso atrás. Elliot, que se había quedado detrás de su madre, dio un paso adelante y dijo con calma: soy su hijo. Y de Nathaniel Brooks.
No vine a pedir nada. Vine para hacerte enfrentar la verdad una vez en tu vida. Claire sacó un sobre de su bolsillo y se lo ofreció. Margaret lo tomó con vacilación. La escritura en la portada la hizo vacilar. Era el de su hijo. Abrió el periódico. Las primeras páginas no tenían nada destacable. Pero unas páginas más adelante, se encontró con estas palabras, subrayadas 3 veces. Si muero, no será un accidente. Mamá no puede soportar que ame a Claire. Ella amenazó. Ella es capaz de cualquier cosa. Si algo me pasa, es ella. Margaret se quedó allí petrificada. Cerró lentamente el cuaderno y se sentó, sin palabras. Su máscara había caído. Todo su poder, su control, su silencio gélido, destrozados. Claire se puso de pie derecha. Destruiste a tu propio hijo. E intentaste destruir al mío. Pero aquí estamos. Vivos. Libres. Y ya no guardaremos silencio. Elliot se acercó a la anciana. No gritó. Susurró suavemente. No solo mataste a mi padre. Enterraste la verdad para proteger tu nombre. Pero ahora, es el nuestro que resonará. Cuando Claire decidió reabrir la investigación, sabía que se enfrentaría a un muro de silencio, privilegios y recuerdos distorsionados. Pero ya no estaba sola. David Monroe, un reconocido abogado de Boston especializado en errores judiciales, se había hecho cargo del caso. Es profesor de Derecho reconocido por su integridad, se sintió profundamente conmovido por el caso. En cuanto leyó el diario de Nathaniel, declaró: no es solo un crimen. Es una mentira que lleva 20 años ocurriendo. Y ya es hora de que pare. La solicitud de reapertura fue presentada ante la Tribunal Superior del Condado de Baymore, acompañado de nuevos elementos. El diario de Nathaniel. Cartas encontradas. Grabaciones de June Keller. Y sobre todo, el testimonio directo de Elliot, ahora es un adulto, listo para contar su historia. En los medios olieron el escándalo, los títulos aparecieron en las pantallas. Un fantasma regresa, Claire Whitmore acusada injustamente. El caso Brooks, la verdad enterrada en Ravenel. El hijo del silencio, Elliot Whitmore exige justicia. La presión aumentó. Llegaron las redes nacionales. Las redes sociales se volvieron locas. Surgieron los hashtags, #justicia para Claire, #Ravenel la muerte. Primero, fue Frank Holloway, un exguardabosques, ahora jubilado, quien habló en un documental local. Con voz temblorosa, dijo: vi a Henry Brooks, el alcalde, salir de su coche una noche, furioso. Le gritaba a Nathaniel, llamándolo traidor, escoria. Sacó una pistola. Nathaniel estaba pálido, pero no gritaba. Parecía resignado. No dije nada en ese momento. Tenía miedo. Miedo de perderlo todo. Entonces, un exoficial de policía, Peter Laroche, admitió que algunas pruebas se habían extraviado durante la investigación inicial, por órdenes superiores. No mencionó ningún nombre, pero su mirada era significativa. Entonces una revelación golpeó como un trueno: el revólver utilizado en el crimen pertenecía efectivamente a Henry Brooks, el número de serie había sido borrado, pero quedaban fragmentos de datos balísticos en un viejo archivo que June, la fiel archivista, había encontrado. Todo se derrumbó, la imagen de la familia Brooks, el pilar de la ciudad, se derrumbó. Clan tóxico, dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger su legado. La sala del tribunal estaba abarrotada. La multitud se desbordó hacia la calle. Las cámaras filmaban. Los periodistas garabateaban. Y al fondo, algunos rostros llorosos, los antiguos compañeros de clase de Claire, que no se habían atrevido a hablar. La gente de Ravenel, dividida entre la vergüenza y la redención. Claire entró en la habitación, vestía con sencillez. Tomó la mano de su hijo. Elliot, con un traje oscuro, llevaba el collar de su padre alrededor de su cuello. No temblaba. Miraba al frente. Cargaba con el peso de 2 décadas, no como una carga, sino como un legado para honrar. El juez, un hombre severo de mirada penetrante, permitió que Elliot hablara. Se hizo el silencio. El adolescente se acercó a la barra, sacó una hoja doblada y leyó con voz clara.
Si muero, quiero que la gente sepa que Claire me hizo una mejor persona. Ella es más fuerte que todos los hombres de esta ciudad. Hijo mío, si estás leyendo esto, debes saber que naciste del amor. Y que tu nombre, un día, limpie el nuestro de vergüenza. Nathaniel Brooks, 17 de noviembre de 2003. Un murmullo recorrió la sala. Margaret Brooks, de pie al fondo, se secó discretamente los ojos. Su máscara de piedra se estaba agrietando. El juez pidió silencio. Miró a Claire un buen rato y luego dijo: el tribunal reconoce que la investigación inicial fue fallida, comprometida por influencias externas y contaminada por graves prejuicios. Como resultado, el nombre de Claire Whitmore es oficialmente absuelto de todos los cargos. Este tribunal quiere presentarle, en nombre de la justicia humana, sus más sinceras disculpas. Aplausos atronadores. Lágrimas. Incluso entre los periodistas. Claire, de pie, no lloró. Apretó la mano de su hijo. Y lo miró con todo el amor que había acumulado durante 20 años. A la salida, una marea humana los estaban esperando. Cámaras, gritos de apoyo. Carteles: bienvenida a casa, Claire. Elliot, digno hijo de Ravenel. David Monroe dijo a los micrófonos: hoy, una mujer recupera su nombre. Un hijo, su padre. Y una ciudad, su conciencia. Con el juicio terminado y las cámaras desaparecidas, Claire y Elliot podrían haber buscado el olvido, abandonar Ravenel y sus cicatrices. Pero Claire ya no quería huir. Cuando los abogados de Brooks le ofrecieron un cheque de 6 cifras a cambio de una cláusula de silencio, ella los miró con una calma penetrante. Intentaste comprar mi silencio cuando era joven. Hoy ni siquiera podréis alabar mi dignidad. Firmó la negativa con un trazo limpio y luego pasó la página, no para olvidarla, sino para, escribe la secuela. Con la ayuda de David Monroe, Claire recuperó su dinero, la antigua escuela Ravenel en desuso, frente al cual se había detenido a su regreso. Se pintaron las paredes deterioradas. Se reemplazaron las ventanas. Se limpió el jardín. Ella le cambió el nombre, Casa Nathaniel, en homenaje al hombre que nunca tuvo la oportunidad de criar a su propio hijo. La escuela se convirtió en un centro de acogida, aprendizaje y mentoría para jóvenes marginados, niños de familias pobres, adolescentes excluidos, huérfanos de paso. Elliot, ahora estudiante de Derecho, se convirtió en el subdirector, enseñó historia, pero sobre todo autoestima, el coraje de denunciar la injusticia y el arte de no dejar que los orígenes definan el propio futuro. La escuela se convirtió rápidamente en un faro en una ciudad una vez cegada por el orgullo. Unos meses después, una mañana lluviosa, Margaret Brooks cruzó las puertas del centro. Sus pasos eran lentos, su abrigo desgastado, su mirada marchita. Las revelaciones del juicio arruinó su reputación, vació sus cuentas y expuso toda una dinastía corrupta. Pero ella no había venido por ella misma. Ella sostenía un niño pequeño de la mano, ojos marrones, cabello castaño, rostro preocupado. Su nieto, hijo de su segundo hijo, abandonado por una madre drogadicta, nunca reconocido por la familia. Margaret, destrozada, tenía la custodia. Frente a Claire, ella se detuvo. Se llama Michael. Tiene 8 años. Apenas habla. No me queda nada. Excepto a él. Claire no se movió. ¿Por qué vienes aquí, Margaret? Hay otros centros. Otras ciudades. Margaret miró hacia arriba, vacilante. Porque merece algo mejor que mentiras. Porque no quiero morir sin intentar arreglar algo. Claire la mira fijamente un buen rato. Luego, le asigna un banco. Siéntate. Y díselo. Dile toda la verdad de tu boca. Ni una palabra menos. Él no te debe nada. Pero Teo, con acento, le debes todo. Margaret asintió lentamente. Se sentó, tomó la mano del pequeño Michael y por primera vez, dijo las palabras que nunca le había dicho a Nathaniel. A Ravenel le llevó un tiempo sanar. Pero algo había cambiado. En los pinos ya no susurraban con miedo, pero en la memoria. El silencio ya no era cómplice. Era respetuoso. Exalumnos vinieron a ayudar a Claire y Elliot. Los periódicos publicaron artículos sobre la transformación del centro.
Los jóvenes hablaron abiertamente sobre cómo, por primera vez, escuchó sin juzgar. Incluso la antigua iglesia del pueblo abrió sus puertas para albergar foros comunitarios. El pueblo estaba aprendiendo lentamente a vivir con la verdad, en lugar de ocultarlo bajo capas de propiedad. Un día, mientras Elliot regaba las flores del pequeño jardín del centro, una niña le preguntó: «Señor Elliot, ¿por qué su escuela se llama Nathaniel House?». Él se arrodilló, le sonrió y simplemente respondió: «Porque un buen hombre fue silenciado. Y que hoy, cada palabra que aprendemos aquí es una forma de revivirlo». A veces, cuando el viento se levanta en los pinos, cuando las ramas susurran suavemente en la luz dorada del atardecer, podrías jurar que escuchaste una voz. ¿Tranquilo? ¿Tranquilo? Orgulloso. Nací del escándalo. Pero yo viviré para la justicia. Y en ese aliento, todo Ravenil respira.